Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENAR. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Vamos a estar revisando hoy el tema de diabetes mellitus. ¿Por qué lo decidí llamar como diabetes mellitus o diabetes? Porque no nada más vamos a hablar de la 1 o de la 2 o de la 3, no hay 3. No nada más vamos a hablar de la 1 o de la 2, también vamos a hablar un poquito de diabetes tipo MODY, que son por defectos genéticos específicamente, ¿ok? Entonces va a ser muy poquito, obviamente vamos a ahondar más en diabetes mellitus tipo 1, en diabetes mellitus tipo 2, en las complicaciones de las mismas, de manera rápida, general, y tal vez, posiblemente en alguno que otro fármaco. No voy a ahondar en fármacos porque sabemos que diabetes mellitus tipo 2 se maneja una gran cantidad de fármacos. Entonces, como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad que se genera por una falta de producción de insulina o que se tienden a generar múltiples aspectos o etiologías para desarrollarla. Principalmente en la 2 va a ser la resistencia a la insulina, ¿ok? Y esta resistencia a la insulina va a ir de la mano con una alta en los niveles de glucosa del paciente. Todo esto se va a derivar por defectos, más bien alteraciones genéticas, que ya tengamos una herencia favorablemente buena de parte de nuestros padres o de nuestros abuelos, gracias, o bien estilos de vida. Y también pues hay que recordar que por el simple hecho de ser mexicanos ya tenemos un factor de riesgo muy alto para desarrollar diabetes, y por eso es importante el cribado o el tamizaje, ¿ok? Que voy a hablar un poquito de esto. Entonces, vamos a empezar con el diagnóstico de diabetes. Es como que lo más importante. El diagnóstico de la diabetes lo podemos hacer con 4 maneras, ¿ok? Glicemia al azar, que nos dé más de 200 miligramos por decilitro. Aquí puede o no haber síntomas o signos, ¿no? O clínica, pues. Glicemia en ayuna de mayor o igual de 126 miligramos por decilitro, en donde tiene que haber síntomas o signos. En este caso, pues ya sabemos, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia, orina mucho, todo eso. Pérdida de peso. Puede también diagnosticarse por medio de una curva de tolerancia a la glucosa de más de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, cuantificando esto posteriormente a las 2 horas, o bien una hemoglobina glicada de más de 6.5%. ¿Y por qué dejo esta última de más de 6.5% al final? ¿Por qué? Porque la GPC menciona que esta es ideal para el tamizaje anual en pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los que van a ser obesos, los que van a tener hipertensión, los que van a tener carga genética, los que van a ser mexicanos simplemente. Y si juntamos todo eso, obviamente pues aumenta el factor de riesgo. Y dislipidemias, sedentarismo, todo esto va a estar generando un alto riesgo, y el tamizaje anual se les debe de hacer en estos pacientes. Recomiendan que en más de 40 años con una hemoglobina glicosilada. Ahora vamos a ver como tal el tamizaje. El tamizaje se tiene que hacer cada 3 años en mayores de 45 años asintomáticos o con un IMC mayor o igual a 25. En pacientes sedentarios, en pacientes que tengan familiares en primer grado que tengan diabetes, en hipertensión arterial de más de 140/90, como ya sabemos, que también se presenten triglicéridos de más de 250, HDLs de menos de 35 miligramos sobre decilitro. Y también mencionan que en pacientes que tengan todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? Hipertensión, los triglicéridos por el cielo, la HDL hasta el suelo, y que presenten también signos de resistencia a la insulina. En este caso, el principal, que es el principal que podemos ver nosotros como signo de resistencia a la insulina,
sería la acanthosis nigricans, ¿ok? Ya hablando un poquito más de dentro de la clasificación, como sabemos la diabetes se divide en tipo 1, en tipo 2, pero también hay otros que son defectos genéticos o MODY, ¿no? Diabetes MODY. Y la MODY es un desmadre, o sea, literalmente MODY es muchísimo. Todo es por medio de genética. Simplemente lo que considero que puede ser como importante, obviamente lo pueden revisar ustedes, les recomiendo que se revise, es conocer que la MODY, la diabetes MODY, es por medio de defectos genéticos, en donde va a estar existiendo principalmente es una alteración autosómica dominante, y dentro de las dos más importantes puede ser la MODY tipo 2, que hay una mutación de la glucosinasa, y la MODY tipo 3, que hay una mutación del factor nuclear hepático. ¿Ok? Vamos a quedarnos con eso. Dentro de la diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto de secreción de insulina por destrucción celular a nivel de las células betas del páncreas. Esto va a estar siendo por mecanismos autoinmunes que pues le van a estar dando ahí en la madre a las células beta del páncreas. ¿Okay? Dentro de la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 2 se va a estar generando porque hay una cronicidad raro, porque, bueno, no tan raro, es más común de hecho ya en pacientes cada vez más jóvenes. ¿Por qué? Porque todos los estilos de vida y por todo lo que ya platicamos, ¿no? Una alta herencia, sedentarismo y todo esto, pero es principalmente porque hay una resistencia a la insulina. Y posterior a la resistencia de la insulina, pues el páncreas se cansa de generar tanta insulina porque hay unos niveles de glucosa exageradamente altos, y esto causa que el páncreas deje de secretar la insulina y que haya déficit o deficiencia de la producción de la misma, y pues ya no hay hormona que esté introduciendo la glucosa a nivel celular. Entonces es por esto que se genera la diabetes tipo 2 de manera general. Le tomo a la chela y no es agua. Ok, dentro de la diabetes tipo 1 vamos a revisar primero esta. La diabetes tipo 1 entonces es por destrucción autoinmune de células betapancreáticas, principalmente por linfocitos T citotóxicos que van a estar infiltrando los islotes pancreáticos. Se considera como una enfermedad de impronta sexual. ¿A qué se refiere con esto? Que son 5 veces más el riesgo de transmisión si el padre es el que se ve afectado. ¿Okay? Dentro de la clínica, pues se menciona que son generalmente en pacientes jóvenes de menos de 30 años, menos de 20 años, en donde se presenta poliuria, polifagia, polidipsia más pérdida de peso constante, y en donde suele iniciar principalmente este tipo de diabetes como una cetoacidosis diabética. Entonces los pacientes tienden a debutar con cetoacidosis diabética, y pues si es joven, con tal vez no tantos síntomas o no los síntomas, y de repente debuta con una cetoacidosis diabética, tienes que buscar diabetes tipo 1. El tratamiento, como ya sabemos, es por medio de la insulina. Se recomienda específicamente la NPH, y hay varios esquemas que pueden ser, que deben de ser ajustados, más bien. No voy a ahondar ahorita mucho en los esquemas de insulina porque también es un tanto largo. El objetivo del tratamiento insulínico es minimizar la fluctuación de los niveles de insulina, generar bolos de insulina y cubrir las necesidades basales del paciente. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí es cuando se genera una baja de la secreción de insulina por resistencia a la misma. Entonces estamos teniendo una resistencia constante que genera que al final el páncreas se canse de secretar insulina, y pues ya tenemos muchísima glucosa que ya no se distribuye correctamente a nivel muscular, a nivel de hígado, a nivel de cerebro, aunque el cerebro es el que siempre se lleva la mayor parte de la glucosa de inicio. En este caso se da comúnmente en etapas intermedias de la vida. En etapas más avanzadas, dentro de los factores de riesgo principales es la obesidad y las dietas hipercalóricas. Dentro de la clínica igual, polidipsia, poliuria, polifagia y una descompensación hiperosmolar. En este caso, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a generar principalmente descompensaciones hiperosmolares, y los que tienen diabetes mellitus tipo 1 tienden a generar cetoacidosis diabéticas. ¿Ok? No es ley, uno puede tener otro, pero va un poquito más como orientado.
Dentro de las recomendaciones para estos pacientes se recomiendan principalmente tratamiento dietético y actividad física, y metformina. La metformina se ha evidenciado que al momento que tú haces el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se debe de dar al principio, o sea, tú la diagnosticas y se debe de dar tratamiento dietético, actividad física, que es el esquema preventivo de primera línea, y al mismo tiempo se recomienda dar metformina al diagnóstico, ¿ok? Eso ya viene en las guías actualizadas del 2019, que es en lo que se está basando esta plática. Vamos a ver un poquito las estrategias preventivas. ¿Por qué? Porque obviamente como médicos de primer contacto sí interesan muchísimo las estrategias preventivas. ¿Qué se debe de hacer? Pues te indican que primero se debe de disminuir la ingesta calórica de 500 a 600 kilocalorías por día. Se debe de realizar ejercicio aeróbico para disminuir del 5 al 7% de peso. Obviamente, pues esto entra en la modificación de los estilos de vida. Se debe de evaluar el riesgo cardiovascular y se debe de suspender el hábito tabáquico, ¿ok? Posterior a que haces todo esto, digamos que el último paso sería identificar y manejar las complicaciones crónicas, pero esto ya lo haría directamente un especialista, ¿no? Es un manejo conjunto como siempre. Entonces, dentro de lo primero está indicada la metformina. El ejercicio, ¿cuánto debe de ser? Que es también muy preguntable a veces. El ejercicio es de 150 minutos a la semana, disminución de peso del 5 a 7% y se debe de reevaluar a los 3 meses, ¿ok? Dentro del tratamiento farmacológico se debe de iniciar con monoterapia a base de metformina y pues lo que ya les mencioné anteriormente. Y se debe de también evaluar los resultados de 3 a 6 meses por medio de la hemoglobina glicada. Entonces, aquí también hay una nota que me gustaría hacerles un poquito sobre la metformina. ¿En quién está contraindicada la metformina? La metformina se ha visto que es de los mejores fármacos, ¿no? que hay para diabetes. En quienes podría, obviamente no sustituye a los niveles que nos puede generar de beneficio la insulina, ¿no? Pero de inicio la metformina, ¿en quién podría estar indicada o contraindicada, perdón? ¿En quién podría estar contraindicada? En pacientes que tengan insuficiencias. ¿A qué nivel? Hepático, renal y cardíaco. Entonces eso es como que la contraindicación puntual de metformina. Vamos a ver entonces, ya revisado eso, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos 3, que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. Y dentro de las crónicas está la retinopatía diabética, la neuropatía, la nefropatía, el pie diabético, que no vamos a abordar todas específicamente ahorita porque es meterte en temas de oftalmología, meterte en temas de neurología, de urología, porque la nefropatía pues sabemos que causa una enfermedad renal crónica, que es todavía un campo bastante extenso, ¿no? Vamos a revisar las agudas. En la cetoacidosis diabética, principalmente nos tenemos que basar en la clínica, como siempre. La clínica te marcaría que es un paciente joven, principalmente, porque recordemos que es común en diabetes mellitus tipo 1. Es un paciente joven que está deshidratado, vomitando, y que pues eso conlleva a lo mismo, ¿no? Vómito, deshidratación, que presenta alteraciones mentales o cognitivas, dolor abdominal, hipotensión y una respiración de Kussmaul, ¿ok? Dentro del diagnóstico bioquímico, el diagnóstico bioquímico se da por medio de ¿qué? De una glicemia de más de 250 miligramos por decilitro. También hay un pH de menos de 7.3, un anión GAP mayor a 10 y un bicarbonato de menos de 18 miliequivalentes. Esto ya lo estamos sacando por medio de una gasometría, lo que te da una acidosis metabólica. Y lo importante de aquí es que aquí va a haber cetonas a nivel de sangre y de orina. ¿Cuál es la principal cetona que se puede encontrar? El beta hidroxibutirato. La principal cetona que se puede encontrar aquí.
¿Cuál es la fisiopatología de una cetoacidosis diabética? Bueno, como tal, disminuye la insulina y aumentan las hormonas contrarreguladoras, principalmente el glucagón. Esto genera una glucogenólisis, ¿ok? Una glucogenólisis. ¿Qué está ocurriendo? Que el glucógeno almacenado a nivel hepático se está degradando para generar glucosa, ¿ok? Y al mismo tiempo ocurre una gluconeogénesis. Se empieza a generar glucosa de nuevo. Es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Esto ocasiona que pues ya tenemos un decremento de los niveles de insulina, más también las catecolaminas, que es por medio de las hormonas contrarreguladoras. Esto genera que se desarrolle una lipólisis, y la lipólisis al final va a llevar a que se estén toda la degradación de esas células nos va a estar generando ácidos grasos, y los ácidos grasos se van a estar generando, bueno, más bien están transformando al final en cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces lo que nos va a estar dando la cetoacidosis diabética. Dentro del tratamiento, solamente lo voy a tocar en 4 puntos, ¿ok? De inicio se recomienda que pues no tiene insulina, hay que dar insulina. Principalmente recomiendan insulina ultra rápida hasta normalizar el pH. El número 2 sería hidratación. Obviamente se le tiene que dar hidratación al paciente. Principalmente mencionan que puede ser con soluciones salinas isotónicas al 0.9%. Y una vez que el paciente ya presente glucosas de menos de 250, se puede cambiar a solución glucosada al 5%. Número 3, el potasio. Pero no todo se les da el potasio así. Ya llegaste con cetoacidosis, ten potasio. No. Se menciona que el potasio se debe de indicar si la cifra inicial del potasio es normal. ¿A qué me refiero con esto? El paciente llega y el potasio es normal, tú le checas los electrolitos séricos y el potasio se encuentra en cifras normales. Se debe de indicar potasio. ¿Por qué? Porque al momento que tú hidrates y des insulina, va a bajar el potasio, porque pues la insulina tiende a meter potasio a las células, y pues la hidratación también tiende a, digamos que, diluir, ¿no? Entonces va a disminuir el potasio. Y también según cuánto quieras de indicar de potasio, ¿no? También sabemos que el potasio se indica por medio de vía periférica hasta cierto punto y por medio de vía central hasta cierto punto. Me parece, si mal no recuerdo, que la vía periférica es hasta 20 miliequivalentes máximo. ¿Por qué? Porque pues ya después puede causar por ahí necrosis. Y el bicarbonato. El bicarbonato, acá lo dejo al último porque es, digamos que no muy esencial. Lo esencial es los primeros 2 pasos, insulina e hidratación. El bicarbonato se da como tal, se indica en acidosis grave cuando existe un pH de menos de 6.5 o un bicarbonato de menos de 5 miliequivalentes, ¿ok? Y eso sería todo de la cetoacidosis diabética. Vamos a revisar el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, ¿ok? ¿La clínica cuál es? En este caso existe una deshidratación grave. Hay alteraciones de conciencia y pueden llegar a haber hasta convulsiones, hemiplegias. Dentro del diagnóstico bioquímico, aquí se encuentra una glicemia de más de 600 miligramos sobre decilitro, un pH que no va a estar acidificado, o sea, vamos a tener un pH de más de 7.3 y un bicarbonato de más de 18 miliequivalentes. Pero aquí lo que nos da la pauta es la osmolaridad efectiva. La osmolaridad efectiva va a ser mayor de 320 miliosmoles, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque normalmente la glucosa no afecta en la osmolaridad. La osmolaridad se va a estar regulando por ¿quiénes? Por el sodio, ¿ok? A veces por la glucosa como tal, por la urea. Pero cuando ya tenemos una glucosa tan alta de 600 miligramos sobre decilitro, ya afecta como tal la osmolaridad. Entonces, cuando tenemos una osmolaridad efectiva de más de 320 miliosmoles y una glicemia de más de 600 con la clínica, pues es un síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Y en este caso, los factores desencadenantes, ¿cuáles pueden ser? Pues principalmente mencionan que es común Les comentaba que principalmente mencionan que es común en ancianos, ¿ok? Y cuando se encuentran dentro de los factores desencadenantes,
pueden ser un cuadro infeccioso, principalmente la neumonía o a nivel gastrointestinal. Y el tratamiento lo voy a basar principalmente en 3 cosas. Número 1, en este caso, es la hidratación. ¿Okay? La hidratación con un suero fisiológico 0.9% es el más importante de todos. La segunda sería el uso de insulina. Y la tercera sería el potasio cuando sea menor a 3.3 miliequivalentes. ¿Okay? Y también se pueden utilizar antibióticos empíricos. ¿Por qué? Porque dentro de los cuadros o factores desencadenantes son los cuadros infecciosos. Y la última complicación aguda sería pues la hipoglucemia, que en este caso es menor a 70 miligramos sobre decilitro de valores de glucosa, y en pacientes no diabéticos tiende a ser de menos de 55 miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Pues que se retrase la comida o un exceso de insulina, ¿no? Un mal cálculo de insulina y se está generando un exceso de la misma, o hipoglucemiantes, principalmente la glibenclamida, y principalmente en pacientes ya pues ya mayores de edad, ¿no? La glibenclamida generalmente tiende a causar hipoglucemias bastante fuertes. Y en este caso, pues para poder contrarrestar esto, pues hay un aumento de hormonas contrarreguladoras. Dentro de la clínica lo vamos a dividir en 2, en síntomas neurogénicos y en síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas neurogénicos los vamos a dividir otra vez en 2. Van a ser adrenérgicos cuando hay palidez, temblor y palpitaciones, y colinérgicos cuando hay sudoración y parestesias. El otro rubro son los síntomas neuroglucopénicos, que va a ser cuando hay una disminución de la concentración, alteraciones en el lenguaje y visión borrosa. El tratamiento prácticamente es carbohidratos de rápida absorción vía oral, por ejemplo dulces o dulces que tengan algo muy muy fuerte, jugo de naranja, ¿no? Que tiene altas cantidades de glucosa. Pero posterior a esto se recomienda que si el paciente puede ingerirlos, se lleve a cabo una comida ya estable, ¿no? O sea, no dejarlo nada más así, ya subió, ya me siento bien y ya. ¿Por qué? Porque se puede volver a hipoglicemiar. Y en caso de que sean pacientes que tengan francamente alteración de la conciencia, que no puedan consumir algún tipo de azúcar por vía oral, se recomienda glucosa IV y pues obviamente hospitalización para estar monitoreando a los pacientes. Vamos a ver un poquito las complicaciones crónicas y ya con esto acabamos. Se dividen principalmente en 2, en vasculares y no vasculares. Las vasculares se van a dividir en, las vasculares van a ser microangiopáticas, como la retinopatía, que la retinopatía es una lesión progresiva que va a estar generando cambios visibles cuando hacemos un fondo de ojo de manera general, como se pueden identificar hilos de plata o neovascularizaciones. La otra complicación microangiopática sería la nefropatía. En este caso es una tasa de filtración glomerular de menos de 90 por más de 3 meses, que ya sería una enfermedad renal crónica. Y la otra sería una neuropatía. Las neuropatías es una alteración en la sensibilidad en los pies principalmente, o en las extremidades, pero principalmente en los pies, que puede conllevar a un pie diabético o posterior a esto que puede llevar a una artropatía de Charcot. Y digamos que la clínica de manera general es que se presentan hipoestesias, parestesias y disminución de la sensibilidad, como ya les había comentado. Ahora, aquí revisando un poquito la GPC del 2020 de pie diabético, recomiendan que sea como tal, el pie diabético se debe de generar una detección de la sensibilidad, ¿ok? ¿Con qué? Con prueba de monofilamento, con índice tobillo-brazo y con un índice tensional con Doppler, ¿ok? En este caso, cuando se generan úlceras, el principal patógeno se debe de considerar como Staphylococcus aureus. Y en toda herida en pie se debe de clasificar según el rango, puede ser bajo, medio o alto. Cuando es bajo, toda herida en pie presenta sensibilidad, ¿ok? Y la revisión tiene que ser anual. Cuando es medio, en este caso hay una presencia de neuropatía,
y se debe de realizar una revisión de los 3 a los 6 meses, cada 3 a 6 meses. Y alto, en este caso hay que verificar si existen úlceras, que no hay pulsos presentes a nivel de la extremidad, y la revisión debe ser de 1 a los 3 meses, ¿ok? Dentro de las clasificaciones hay varias clasificaciones, pero principalmente la que tal vez está ya un poquito en desuso, pero siguen como insistiendo en esta, que es la que vamos a ver, es la clasificación de Wagner, ¿ok? La clasificación de Wagner va del 0 al 5, en donde 0 no hay una lesión como tal, solamente pueden existir algún tipo de cambios, por ejemplo, cambios de color, enrojecimiento, no sé. La lesión tipo 1 sería una úlcera superficial. Tipo 2, úlcera en piel y músculo, ya llegó a piel y a músculo. Tipo número 3, úlcera que ya llegó hasta hueso, aquí ya hay una afectación hasta hueso. 4, necrosis. Y 5, una gangrena extensa, ¿ok? Y por último serían las complicaciones crónicas no vasculares, que se consideran 3 principalmente, que va a estar afectando grandes vasos, que vamos a hablar de la cardiopatía isquémica, que es la principal causa de mortalidad en diabéticos, el evento vascular cerebral y la enfermedad arterial periférica, ¿ok? No vamos a verlas cada una porque saben obviamente que la cardiopatía isquémica es un mar, el EBC también es enorme y la enfermedad arterial periférica también, ¿ok? Entonces todo esto fue tomado de la Guía de Práctica Clínica 2019, Pie Diabético 2020, también GPC, y Revisión Sistemática de CTO 2020. Entonces espero que haya quedado claro y pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda pues me pueden decir y vemos. Entonces que estén bien y cuídense mucho.